el programa de Horacio Berbisky, con la participación de Marcelo Figueras, Luciana Bertoia, Ricardo Aroskin y Luciana Glesser. Muy buenos días para todos, para todas, bienvenidos, bienvenidas. Domingo 23 de agosto del 2026, esto es el Cohete a la Luna Radio, estamos en Somos Radio, en la radio de Eve, en la radio de las madres. Buenos días para todo el equipo, a ambos lados del cristal. Hoy lo vamos a tener a Horacio Berbisky remoto, en más de un sentido, técnico y físico. Buen día, Horacio, ¿cómo andás? Buen día, Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te vamos a tener por teléfono hoy, y bueno, Espero que funcione bien. Bueno, a lo sumo se corta y llamamos de vuelta. Son esas cosas de la tecnología a las que estamos acostumbrados. Así que bueno, te paso la antorcha a vos y a la piedra de la locura. Bueno, la piedra de la locura es el título de mi nota de hoy. La idea no es nueva, porque desde que Javier Milei asumió la presidencia, ronda la sospecha de que sus facultades no están alineadas como corresponde. Pero a medida que se aproxima el último año de su mandato de 4, esas conjeturas se parecen cada vez más a convicciones y se pronuncian en voz más alta y en ámbitos más significativos, como ya contamos la semana pasada. Como mal de época, esto ocurre también en Estados Unidos, con el presidente Donald Trump. En 2011, el director escocés David Mackenzie dirigió la película Perfect Sense, en la que la humanidad va perdiendo uno por uno los sentidos del olfato, el gusto, el oído y la vista. Y cada pérdida va precedida por una crisis física o emocional colectiva. Pero luego la humanidad se adapta y sigue viviendo con el resto de los sentidos como si esa fuera la normalidad. El último que se pierde es la vista, de modo que la película, y se supone que la vida en el planeta, transcurre en la más completa oscuridad. Solo subsiste el tacto. Todo parece indicar que ni en Estados Unidos ni en la Argentina el proceso de adaptación a una modificación tan insoportable llegará a ese punto. Antes, las respectivas sociedades extraerán la piedra de la locura del cráneo de sus gobernantes. Este es el tema y el título del cuadro que el Bosco pintó entre 1475 y 1480 en los Países Bajos, aunque hoy se exhibe en el Museo del Prado de Madrid. Es el que Navaja intervino y Silvia Canosa animó e ilustra la portada de la edición de hoy del Cohete a la Luna. En ambos países, las dos sociedades lo están intentando. Aquí comenzaron con la gigantesca movilización de 60 cuadras en una cola que comenzaba frente al ataúd de Emilio Solari en Villadomínico y terminaba en la ciudad de Buenos Aires. Continuó con una operación parecida a la del Bosco, con la extracción de los dos títulos fundamentales del proyecto de ley de los hermanos Milei, que hubieran consagrado la extranjerización de tierras y las condiciones para el manejo de aquellas consumidas por el pueblo. Y hubo un rebrote nacionalista en torno a las Islas Malvinas, que como todos saben, no tengo necesidad de explicarlo, se desencadenó por la bandera que los jugadores del combinado de fútbol argentino mostraron después de vencer New Jersey a Inglaterra. ¿Cómo? No, nada, digo que sí. que nos acordamos, obviamente. La diputada Agustina Propato se negó a ocultar una remera con el perfil de las islas, como exigió la embajadora británica, con el apoyo de varios legisladores argentinos.
El torpe castigo impuesto a la AFA por la FIFA contribuyó a mantener esa tensión. Aunque no se vea, en todo caso yo puedo ir acotando, podemos escuchar cómo fue esa situación en el Congreso, donde a Agustina Propato le pidieron que se quite la remera o que se la tape con un saco con las Islas Malvinas, y qué contestó. Escuchemos. Y decirle que fue invitada para mí traer en mi corazón la embajadora británica, sentada en la Casa del Pueblo argentino. Este homenaje a todos los argentinos, este homenaje a nuestros caídos, este homenaje a estas fuerzas armadas que tenemos en nuestro país, que permanentemente se preparan para recuperar nuestra causa legítima sobre nuestra soberanía en las Islas Malvinas. Lisandro Almirón, diputado de La Libertad Avanza, presidente del Grupo Parlamentario de Amistad con el Reino Unido de Gran Bretaña, le pide a la diputada Agustina Propato que oculte un símbolo patrio para congraciarse con el usurpador. Preocupado por la foto de la embajadora. Esta es la embajadora del Reino Unido en la Casa del Pueblo argentino. Y este es su asistente, un diputado nacional. Debido aplicado la situación. Le avisan que su jefa no va a estar en la foto. La situación es que me están pidiendo que me quite la remera para que la embajadora pueda estar en la foto, y me parece que como argentinos todos tenemos una remera esta en nuestra casa. Nuestros caídos de Malvinas son nuestros familiares, son nuestros caídos, y me parece que no se me puede objetar venir con un símbolo muy caro. No digo porque la embajadora no quiere, si no me piden que me corra yo de las fotos. Yo creo que bueno, ya ahí quedó claro, sí. Ya es suficiente. En Estados Unidos el primer aviso fue la elección como intendente de Manhattan de Zoran Mandani, un socialista democrático que es el primer alcalde musulmán de la Gran Manzana, y prosiguió con una sucesión de derrotas de los candidatos preferidos por Trump en las primarias republicanas, tanto en estados gobernados por los republicanos cuanto por los demócratas. Los socialistas han comenzado a mencionar una posible candidatura presidencial para suceder a Trump de la legisladora más joven de la historia, Alexandria Ocasio-Cortez, de 35 años. Esta ex camarera de origen puertorriqueño sería la heredera perfecta de Bernie Sanders. Esto ha hecho crecer el temor de que Trump falsee los resultados de la elección de noviembre, tal como intentó en 2020. Allí solo faltan 3 meses para la próxima cita a las urnas, pero en la Argentina esto recién ocurrirá avanzado el año próximo. En Estados Unidos son las elecciones de medio término y aquí son las presidenciales. La fecha exacta de las elecciones en Estados Unidos se conoce, es el primer martes de noviembre. En la Argentina dependerá de la eliminación o del mantenimiento de las PASO. Suprimir las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, o al menos suspenderlas por la próxima contienda, es el objetivo principal al que dedica todos sus esfuerzos la Zarina en la mesa política que comparte con libertarios y procaces. Sin embargo, aquí también es ostensible que la campaña ya ha comenzado, y con ella las especulaciones sobre una hipotética remoción del presidente por aplicación de la doctrina del Bosco. Milei no cesa de acumular contratiempos. El más reciente fue la detención en Bolivia de su operador Fernando Cerimedo, en prisión preventiva por al menos 6 meses, por el intento de feminicidio de su pareja, la abogada Nadia Beller, baleada por 2 sicarios disfrazados de repartidores de comida, en una dirección a la que ella fue enviada por Cerimedo
con el pretexto de buscar documentos probatorios de un presunto abuso sexual de Evo Morales contra una chiquita de 13 años. Ustedes recordarán que una acusación similar se lanzó contra Evo en 2020 por estupro agravado y trata o tráfico de personas, del que habría nacido una criatura. Pero la Fiscalía no sostuvo la denuncia porque no encontró pruebas. Cerimedo forma parte de una red de ultraderecha. Se jacta de haber participado en las acciones para conseguir las victorias de los partidos extremistas en la Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Honduras, y está trabajando en el mismo sentido contra Lula en Brasil y contra Claudia Sheinbaum en México. Sheinbaum lo reveló esta semana en una de sus mañaneras con una sonrisa irónica. Nadia Beller ha conseguido entrevistas desde el hospital donde fue internada en Santa Cruz de la Sierra y donde creo que salió hoy ya. Sí, le dieron el alta. Entre otras cosas, contó que estaba embarazada de Cerimedo, quien es asesor del presidente boliviano Rodrigo Paz. También dijo Beller que Cerimedo le contó que la hermana de Milei estaba involucrada en casos de corrupción. Pero también le mostró un cajón repleto de dinero que ella fotografió y le dijo que él debía entregarle ese dinero a la zarina, con lo cual Cerimedo sería parte de lo que denunciaba. Según Beller, Cerimedo y su pareja estable, este es un dato muy importante, Natalia Beisil, o Basil, fueron quienes filtraron los audios de Diego Españolo sobre el 3% de Andis para la Guantanamera. ¿Se acuerdan del cantito? Ajá. Beisil renunció a la dirección de apoyos y asignaciones económicas de la Agencia Nacional de Discapacidad, que dirigía Españolo, en noviembre de 2024. Esto es 4 meses después de que se grabaran esos audios, cosa que ocurrió en julio del 24. Y esto es 10 meses antes de que se difundieran, que fue en agosto de 2025. Esto parece avalar que Milei no tiene contacto con Cerimedo de hace más de un año, como afirma el entorno presidencial. Con Cerimedo, pero no con el equipo de Cerimedo, evidentemente sí tiene contacto. El creador de la derecha Diario se desplazó a Bolivia para trabajar con Rodrigo Paz. Hay otro aspecto que me llamó mucho la atención en esta turbia historia y de lo cual quiero conocer la opinión de ustedes, es que las 2 fotos que se difundieron de Nadia Beller, por lo menos las primeras que se difundieron, después ya ha habido más, una en la cama del hospital y otra bien pintada y vestida, son distintas. La nariz de la segunda parece de otra persona posterior a una cirugía, y esta es una secuencia imposible por la cronología. Pero esta gente está tan acostumbrada a photoshopear sus propias imágenes, viste, que la verdad que no me sorprendería nada. Me da la sensación de que la foto en la que ella está con Cerimedo Pero si no, es una foto muy retocada. y es posible. Pero digamos, es un elemento más de una historia muy turbia, muy turbia. En el celular de Cerimedo se encontró la grabación de un diálogo en el que Cerimedo dice: o la eliminamos ya o estamos jodidos. ¿Conoces a alguien que pueda hacer el trabajo? Ella le había anticipado a Cerimedo que iba a hacer público todo lo que sabía sobre los negocios con los hermanos Milei, porque Cerimedo la había golpeado pese a saber que estaba encinta, o tal vez debido a saber que estaba encinta. Tal vez esa fue la reacción de Cerimedo al enterarse. Luego de un ataque de llanto en el que reclamaba ver a sus hijos,
la declaración indagatoria de Cerimedo se postergó para el viernes 21. Al comienzo de una audiencia de 7 horas, el juez Wilson Espada rechazó todas las nulidades articuladas por la defensa de Cerimedo y terminó por aceptar la solicitud de la Fiscalía: 180 días hábiles de prisión preventiva en la cárcel de alta seguridad de Palmasola. El gobierno argentino se lanzó a una apasionada defensa de Cerimedo, implicando a Nadia Beller en un autoatentado, pese a que los médicos bolivianos certificaron la extracción de varios proyectiles de su cuerpo y lesiones en el tórax, el brazo derecho, el cuello y el hombro izquierdo. También le colocaron una placa metálica y clavos para iniciar la reconstrucción del hombro destruido por uno de los balazos. La decisión de Beller de incriminar a la zarina en el cobro de coimas y a Cerimedo en esas revelaciones es la represalia de Beller por los golpes que le propinó Cerimedo y su intento de abandonarla para dirigirse a Buenos Aires, donde tenía otra pareja femenina. No lo sabemos. Otro mensaje recibido por Cerimedo dice: hermano, en este momento le dispararon. Es decir, hay alguien que está presenciando el hecho y en cuanto le disparan se lo comunica a Cerimedo. A diferencia de las actuaciones de la justicia argentina en casos equivalentes, los jueces y fiscales de Santa Cruz de la Sierra actuaron con rapidez en la investigación y la recolección de pruebas, accedieron al contenido de los teléfonos de los protagonistas e impidieron la fuga de Cerimedo cuando ya había embarcado rumbo a Buenos Aires, donde fue ostensible la protección con que contaba. Aunque lo extrajeron de la máquina que ya carreteaba, Cerimedo dejó una carta manuscrita en la que niega haber intentado fugarse de Bolivia. La diputada maquilladora Lilia Lemoine posteó que los sicarios estudiaron en la Academia para Copito Fontiel. De este modo comenzó la operación para desdeñar lo sucedido, tal como hicieron hace 4 años cuando no salió la bala percutida por Cabal Montiel a centímetros del rostro de Cristina. Milei reposteó los textos de Lilia Lemoine, aunque no tiene forma de negar su relación estrecha con Cerimedo, de quien se afirma que se desprendió en estos días del paquete accionario de la derecha diaria que ha quedado en manos de un político mexicano. La continuidad o no de Milei en un segundo mandato es un tema tan persistente que se discutió en los corrillos del encuentro de la Sociedad de las Américas que presidió la diestadora de presidente Susan Segal. Hay una versión que ha sido publicada que dice que Milei no la reconoció y siguió de largo sin saludarla. Y esa sería una prueba adicional de lo desequilibrado que está. Pero hay otra interpretación que dice que deliberadamente pasó de largo sin saludarla. Cosa que esa versión añade porque ella representa a los demócratas. No, ella no representa a los demócratas, ella representa al gran capital, que es lo que representa la sociedad de las Américas. En otra nota de esta edición, y dentro de un ratito en este programa, Luca Glesser te ofrecerá todos los detalles de lo que se trató y qué posición sostuvo cada asistente. Ni siquiera se privaron de decir que estaban hartos de Milei. Ya sin corona a la que rendir cuentas o detrás de la cual estudiar sus negocios, José Luis Manzano va en camino de convertirse en uno de los empresarios más poderosos del país. El presidente contribuyó con una nueva ronda de destratos a los industriales metalúrgicos que están entre los más castigados por las políticas de su gobierno y que no piensan en nada más
con más insistencia que en su reemplazo dentro de un año. Luego de mencionar a Paolo Roca y a Javier Magallanes Quintanilla, espetó: los prebendarios hijos de puta tienen que quebrar. Bueno, Kicillof había dicho algo ligeramente parecido cuando integró el directorio de Techín en representación del Estado argentino, cuando se estatizaron las cuentas de jubilación y había allí acciones de Techín. Kicillof fue representante y dijo: si quisiéramos podríamos hacer quebrar, y aclaró: pero no lo vamos a hacer. Milei no dijo no lo vamos a hacer, dijo los prebendarios hijos de puta tienen que quebrar. En una deriva errática pasó de la economía al descenso de la natalidad, que atribuyó a una de sus obsesiones. La Argentina paga muy cara la locura de los pañuelitos verdes, dijo. Quien le respondió fue Kirchner, durante una extensa entrevista con Facundo Pedrini, que es uno de los directivos de Crónica Televisión. Es un periodista joven, muy joven, que pregunta bien en medios audiovisuales, aunque no siempre tiene la información correcta sobre cada tema. Supongo que a medida que sea un poco menos joven, seguirá preguntando bien, pero conocerá mejor los temas de los que habla. Ante la intervención de Pedrini, Kirchner contestó: el aborto fue sancionado en 2020 y la tasa de natalidad viene decreciendo desde 2015. Yo creo que desde 2014, lo de menos. Y todos antes de que se votara la ley de interrupción voluntaria. O sea, sigue Kirchner, el presidente está diciendo algo que es mentira para tratar de dividir más, para pivotar sobre esas cosas celeste verde que son muy maniqueas. En el lenguaje de Milei, Cerimedo estaría haciéndole pagar cara a la Argentina la locura de las balas celestes con las que intentó eliminar a su pareja embarazada. La participación de Susan Siegel en un foro en el que se discute con tanta franqueza el futuro de Milei se explica por el disgusto de una parte significativa del poder económico estadounidense con el presidente Trump. El Council of Americas, fundado en 1963 por el banquero David Rockefeller, nieto del CEO de la Standard Oil y de la Sociedad de las Américas, creada 2 años después, defiende los intereses de las grandes empresas estadounidenses en Centro y Sudamérica, y no necesariamente las políticas coyunturales de un determinado gobernante en su país, cuando entran en contradicción con esas políticas coyunturales. Ese, en alguna medida, el caso. Trump es el primer mandatario que intentó, y sigue intentando, llevarse por delante el sistema de controles fijado por la Constitución de los Estados Unidos. Su actitud imperial no es del agrado de los emperadores tradicionales, que de todos modos agradecen la rebaja de impuestos, habitual entre los republicanos. Además, el poder de Trump coincide con el crecimiento de una nueva élite tecnocrática del mismo estilo del presidente, como Elon Musk, Peter Thiel, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Tim Cook, Sundar Pichai y Sam Altman. Además de la reforma electoral, Milei está empeñado en reemplazar la ley de sociedades de 19.550 de 1972. Es uno de los proyectos que Sturzenegger había elaborado para Patio Bullrich en 2023. Ingresó al Senado el 1 de junio de 2026 y permanece en la Comisión de Legislación General, que ha convocado especialistas de distintas tendencias.
La mayor discusión giró en torno a las denominadas sociedades automatizadas, manejadas por algoritmos, sin socios humanos. Ante el caudal de críticas, el gobierno se muestra dispuesto a corregir este punto. De sancionarse esta ley, se incrementaría la autonomía de los socios y el estatuto de la compañía prevalecería sobre la ley, cuyas normas pasarían a ser supletorias. Es un esquema vigente en Estados Unidos que la jueza Loretta Preska aplicó en el caso por la expropiación de YPF, pero que la Cámara de Apelaciones de Wall Street revirtió porque la jueza tomó en cuenta el estatuto de Repsol YPF y no la ley argentina de expropiación. Es decir, hay una polémica global sobre esto. Paralelo al proyecto de ley de sociedades, el gobierno también intenta que el Congreso sancione la ley de patentes, que es uno de los rubros en los que la industria argentina compite con la de Estados Unidos y Europa, la de medicamentos. La Cámara que las agrupa, CILPA, objetó el título 2 del proyecto transcrito por el Coloso. Digo transcrito porque evidentemente se escribió en inglés a 10.000 kilómetros de distancia. Y lo hizo al paladar del Big Pharma, naturalmente. Por lo que se escuchó en el Council of America, los laboratorios locales importan los principios activos de la India, entre otros países, y con ellos producen aquí los medicamentos, consiguieron que ese modus operandi no sea afectado por la nueva ley. Por su parte, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner está trabajando sobre varios borradores con los que confrontará al gobierno de los hermanos Milei en los próximos meses, ratificando que es la principal opositora a su gobierno. La principal en el sentido de, por un lado, por la atracción pública que tiene, a pesar de todo lo que le han hecho, sigue siendo un personaje muy atractivo para una parte muy importante del electorado, pero además porque estudia, trabaja. En esa entrevista en Crónica, Kirchner reveló algo de lo cual creo que algo anticipamos, y es que Cristina está estudiando chino y ruso en su prisión domiciliaria para no aburrirse ni entumecerse. Está estudiando nada menos que inglés y chino. Es un personaje. Y está trabajando en varios borradores para confrontar con el gobierno de los hermanos. Por un lado, se propone institucionalizar a los grupos económicos dentro de la ley de sociedades. El pionero en esa materia fue el economista e historiador Eduardo Basualdo, que trabajó el tema junto con Daniel Piazzi, Miguel Cavice, Pablo Manzanelli, entre otros. Fallecido en 2024 a los 79 años, también avanzó con borradores de un proyecto de ley que es el material sobre el que está trabajando Cristina. Basualdo es el intelectual orgánico que mayores aportes hizo en el último medio siglo para entender los desafíos que enfrenta el pueblo argentino. Creó y dirigió el área de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y publicó una enorme cantidad de libros sobre los distintos temas de la economía. La idea es modernizar la legislación, porque Alemania sancionó una ley similar en 1975 y fue seguida por Portugal, Italia, Suiza, España, Noruega, Francia, Brasil, México, Colombia, Chile, entre otros. La institucionalización de los grupos económicos debería disminuir los elevados niveles de elusión, evasión y fuga de dólares al exterior y reorientar el excedente a la inversión productiva para el desarrollo. Desde el golpe de 1976 hasta el año pasado se fugaron
436.000 millones de dólares. Esto equivale a un PBI y medio. En proporción al tamaño de las respectivas economías, esto es el triple de lo que se jugó en Brasil. Esta ley aminoraría la restricción externa de la economía bimonetaria que caracteriza al país, agravada por el crecimiento exponencial del endeudamiento externo, desde el macrismo en adelante. Esto podría lograrse sin crear nuevos impuestos ni incrementar los existentes. Y así se interrumpiría el círculo vicioso de evasión, fuga, crisis y endeudamiento. Si el proyecto de Sturzenegger reduciría los controles y la regulación estatal, el de Basualdo incrementaría la fiscalización y delimitaría la actividad de las sociedades offshore constituidas en guaridas fiscales. Los grupos económicos son inexistentes para la ley, pero fundamentales en el funcionamiento de la economía. Su incorporación en la Ley General de Sociedades permitiría regular las maniobras de evasión y elusión fiscal, las triangulaciones de comercio exterior entre empresas vinculadas, la subfacturación de exportaciones y la sobrefacturación de importaciones, con la consecuente manipulación de precios de transferencia. Los sistemas de control y justicia adquirirían así nuevos instrumentos para reforzar la capacidad fiscal y equilibrar las conjunturas. Así se alivianaría la carga sobre las pymes, sobre la clase media y sobre el conjunto de los trabajadores. Desde que asumió Milei, cerraron más de 30.000 pymes. Hay un dato que siempre asombra, y es que la Argentina está entre los 5 países que tienen la mayor cantidad de dólares en guaridas fiscales del mundo. Y no es una de las 5 economías más grandes. Como lo que se fuga, es muy importante este detalle. ¿Qué es lo que se fuga? No se fuga el consumo de los propietarios de la mayoría de sus empresas. Paolo Roca no compró un habano menos. Lo que se fuga es la inversión. Y eso limita la capacidad de desarrollo productivo. Es decir, primero realizan todos sus consumos, que son, por cierto, suntuarios. Y después del resto empieza la fuga. Esto limita la capacidad de desarrollo productivo y genera las tensiones cambiarias que disparan la inflación. Hay investigaciones globales como los Pandora Papers que muestran que 9 de las 10 familias más ricas de la Argentina figuran en esos documentos en sociedades y fideicomisos offshore. Un dato que requerirá amplia difusión para salir al paso de las previsibles campañas de desinformación, como ya ocurrió con el impuesto extraordinario a las grandes fortunas que presentó el diputado Kirchner, solo afectará al 3% de las empresas. Son las que más ganan, son las que menos pagan. Give me a kiss to build a dream on, and my imagination will thrive upon that kiss. Sweetheart, I ask no more than this, a kiss to build a dream on. Give me a kiss before you leave me, and my imagination will feed my hungry heart. Leave me one thing before we part, a kiss to build a dream on. When I'm alone with my fancies, I'll be with you, weaving romances, making believe they're true. Oh, give me your lips for just a moment,
and my imagination will make that moment live. Give me what you alone can give, a kiss to build a dream on.